Ya llevamos 37 semanas, versículo a versículo, versículo a versículo. Número 1, ¿por qué? Porque así fue expuesto todo el texto. Todo el texto fue expuesto completamente. Número 2, para poder tener y vivir la experiencia, la misma experiencia que vivieron los hermanos en Asia Menor hace 2000 años, la estamos viviendo aquí. Y les voy a decir una cosa. Por primera vez, mucha gente se está acercando, por primera vez mucha gente se está acercando al texto bíblico completamente. Nada más al texto, a lo escrito, nada más. Número 3, tan importantes son las partes como el todo. Entonces, esta mañana, cuando empezamos a caminar hoy sobre el capítulo 13, y vamos a hacer un breve repaso de la semana pasada. Tenemos que entender que ya llegamos al momento donde aparece la manifestación clara de algo que no parece, de algo que no se ve muy inocuo. ¿Qué es eso? Inocuo, inofensivo. Se ve inofensivo, no parece. Pero noten cómo durante estas semanas hemos venido tratando de una u otra manera, hemos venido tratando de entender que la figura de los símbolos de la Biblia pues tienden a ser raros. Y yo digo raros no para que usted se asuste, sino para que usted entienda, número 1, que Juan está escribiendo en el siglo primero, en el año 95. Juan está escribiendo hace 2000 años que la lengua hebrea es muy pequeña, que Juan está escribiendo en griego, que el griego es cuadrado, y que el hebreo tiene que usar simbolismos. Entonces, una persona con una mentalidad hebrea está escribiendo en griego. Nunca pierda eso de vista, eso es muy importante. Un hombre que es hebreo está escribiendo en griego. Cuando usted ve una palabra y usted dice, usted está entendiendo, pues la casa es roja, ¿verdad? Y usted le dicen que en inglés se dice the house red. ¿Y por qué es ese enredo? ¿Cómo es que va primero el adjetivo, después el sustantivo? ¿Qué es eso? ¿Por qué es ese enredo? Ok, porque usted está, la razón por qué le cuesta a uno a veces el inglés o el otro idioma es porque uno piensa en español. Porque así nació, porque así es uno, porque así somos todos. Entonces, lo que hace el Espíritu Santo es explicarle a Juan las cosas como Juan las puede entender para que Juan las escriba. Y Juan las escribe. Pero a ver, si yo les enseño un elefante blanco, Quique, si yo enseño un elefante blanco, Luis, si yo enseño un elefante blanco, ¿qué se les viene a la cabeza un elefante blanco? ¿Qué es un elefante blanco? ¿Qué les dice un elefante blanco? ¿Qué es qué? ¿Ah? No. Yo le digo a ustedes que usted donde trabaja ahí solo elefantes blancos. ¿Qué te estoy diciendo, Quique? ¿Ah? Que lo que hay son gurús, que lo que hay son gente que no se toca, que es muy complicado. Usted llega al Ministerio de Educación para sacar uy, es un elefante blanco, todo el mundo hay que pedir mis papeles. Elefante blanco es una expresión que usamos para decir que algo es complicado, sagrado. ¿Sí me comunico? Pero entiéndanme, puede servir para varias cosas en la conversación. Yo no necesito decirles a ustedes, bueno, buenos días. Hoy vamos a hablar de los elefantes blancos. Miki, está un poco duro para mí. Bájame un toquecito, por favor.
Hoy vamos a hablar de los elefantes blancos, y los elefantes blancos representan en nuestro idioma y nuestra cultura las cosas que queremos expresar cuando la burocracia es muy complicada. Por lo tanto, no, yo no voy a hacer eso. Yo les digo a ustedes, yo a la Muni no voy porque es un elefante blanco. ¿Usted me entendió? Lento, es grande, incomodísimo. Es la misma persona, la misma señora, doña Cosita está ahí. Y uno, sí, doña Cosita, mire que no. Ay, Dios mío. Usemos otro ejemplo. El caballo de Troya. Si yo le digo a usted el caballo de Troya y le digo a usted es que aquí lo que va a haber que hacer es que en la municipalidad, que en el DS, que en lo que sea, hay que meter un caballo de Troya. A ver, todo se entiende. Usted se sabe la historia de Aquiles y por qué conquistan Troya. Y doña Elena, ¿se la sabe? No, nadie se la sabe. Que se va a saber el cuento entero de por qué Aquiles y entonces se metieron los troyanos dentro del caballo para atacar y entonces entrar nadie se sabe la historia completa, pero sí sabemos que al decir un caballo de Troya estamos entendiendo que estamos usando una figura de un caballo para decir que se va a hacer una estrategia de guerra, que se va a hacer algo donde simplemente lo que dice uno es: voy a usar algo para que se logre hacer lo que sea de manera tal de que la persona no note que estamos forzando a hacerlo. Lo voy a hacer como un caballo de Troya. De hecho, en computación hay una cosa que se llama troyano, que es exactamente el mismo principio. Es un virus que se mete en las computadoras disfrazado de otra cosa. El último. Lobo. ¿Cómo que Maldonado? ¿Qué les pasa? No digan, no, hombre, ¿qué es eso? No. Pon atención. Lobo con piel de oveja. Hermanos, no existe un lobo con piel de oveja. No existe, hermanos. Es una expresión, es un símbolo. Estamos usando ese símbolo. Estamos usando esa expresión para que usted se dé cuenta que estas expresiones que estamos diciendo es lo mismo. Es un modismo de la lengua que se utiliza para tratar de que en el momento de las cosas, si yo les hablo a ustedes de que Juan Santamaría, todo el mundo me entiende, porque la mayoría de los que estamos aquí, el 100%, somos costarricenses nacidos aquí. Pero a ver, ¿quién sabe quién es Pablo Presbere? ¿Alguno de ustedes sabe quién es Pablo Presbere? No copia, la estoy viendo ahí con el teléfono. La estoy viendo, vea que de aquí la estoy viendo. Pablo Presbere es un indígena de nuestras tierras que se va y se come la bronca de pelearse con los españoles y pierde la vida defendiendo su tribu, sus tribus, sus cosas, y es el primer héroe nacional y nadie lo conoce. Si usted camina allá por la zona de Talamanca y por ese lado, usted se va a encontrar por todo lado que dice Pablo Presbere, casualmente hablando del indígena. Hermanos, cuando estamos hablando de Apocalipsis y en lo que venimos a estudiar, definitivamente una de las cosas que es importante recordar es que en el sueño que tuvo Daniel nos está mostrando de qué se trata, de qué estamos hablando. Pero Dios le revela que el imperio babilónico va a ser un imperio majestuoso, como un rey. Que el imperio babilónico va a ser un imperio sumamente poderoso, un imperio de oro, grandioso, enorme. Va a llegar hasta Australia, va a llegar hasta allá, va a llegar por allá, enorme. Va a ser como enorme, como un león. Entonces Dios, en vez de decirle a Daniel que el imperio babilónico va a llegar desde la Patagonia hasta por allá y por allá, Dios le dice: el primer imperio va a ser como un león. Ven. Entonces Daniel, como un león. El segundo imperio, los persas, van a ser como un leopardo. No, ese era como un oso, perdón. El segundo imperio va a ser como un oso. ¿Por qué?
¿por qué los persas apostaron a la fuerza, a lo salvaje? Los persas atacaron Babilonia y como en 2 días arrasaron con todo. Parecían hormigas, de esas hormigas se llevan todo. Entonces Dios, en vez de decirle a Daniel, y entonces van a pelear con carros, y porque ya tienen las ruedas que los babilonios inventaron, y entonces también tienen las catapultas que hacen así, y tienen esto y tienen lo otro, y entonces Dios lo que va a hacer, no, Dios le dice, el segundo imperio va a ser como un oso. Y aparece Alejandro Magno, los griegos, la cabeza, la inteligencia, rápidos, efectivos, guerra de guerrillas, rápidamente. Agarre la cima, Piedad del Sur, Bolio, Calle Vieja, listo San Ramón conquistado. Va a ser como un leopardo. Entonces Dios no le dice, y la estrategia de Alejandro, dice, va a ser como un leopardo, y se acabó. Entonces, claro, lo que hemos venido hablando es que cuando llegamos al capítulo 13 del libro de Apocalipsis, Juan apóstol tiene una visión, no un sueño, porque todo un sueño fue Daniel, y en la visión lo que ve es el bicho, un monstruo, que tenemos que decirle monstruo porque no nos gusta. A mí me hace mucha gracia cuando los guilillas traen con una camiseta que dice aquí sepultura y el diablo no sé cuánto, dice que eso es una camiseta satánica. No, es su interpretación del mal en su corazón. ¿Me doy a entender? O sea, de lo más feo que pueda salir de su propia imaginación, eso es lo que usted va a poner en una camiseta. Porque si el diablo se pusiera en una camiseta, usted diría, ¡ay, qué divino! Ahí salió hasta aquel que... Entonces viene Juan y sueña con un bicho, con un monstruo, con una bestia. Y Juan dice, mira, este tenía patas de oso, cuerpo de leopardo, cabeza de león. Un solo animal, uno solo. ¿Cuántos vio Daniel? 4. ¿Cuántos está viendo Juan? 1. Pero inmediatamente la lógica nos dice que lo que Juan está viendo es los 4 en 1. Los 4 en 1. Que el sueño fue eso, que eso fue lo que vio. ¿Por qué? Porque primero Daniel vio una estatua que representaba eso mismo. La estatua era de diferentes metales, porque Dios también le enseñó que los diferentes imperios iban a desarrollarse tecnológicamente a partir del metal que trabajaran. Entonces el imperio babilónico era un imperio que el oro lo iba a trabajar de una manera espectacular. El imperio persa iba a ser el imperio de la plata. Pero también una cosa que Dios le estaba diciendo es que cada uno de los imperios iba a tener menor valor y menor tamaño conforme avanzaba. ¿Por qué? ¿Por qué? Porque cada imperio iba a tener su propia conquista cultural. Luego sigue el imperio de Grecia, bronce. Y finalmente el de hierro, Roma. Detalle muy importante, si usted se pone a analizar la historia, se va a dar cuenta, para que usted me entienda. Lo estoy haciendo como una ilustración. En Babilonia las cucharas eran de oro, en Medo Persa las cucharas eran de plata, en Grecia descubrieron el bronce, hasta hicieron cucharas, y en Roma todo era de acero. No estoy hablando de cucharas, estoy hablando de equipo de batalla, de guerra, de ruedas, de cosas que necesitaban, de armaduras. De eso estoy hablando. Pero lo más importante es que la conquista de estos imperios a nuestra realidad, mis amados hermanos, no tiene absolutamente nada que ver ni con las lanzas, ni con los escudos, ni con las flechas. Tiene que ver con el idioma, la ingeniería, la matemática.
la administración, la defensa, las artes, las leyes, sus dioses, economía, medicina. Y claro, viene Juan, se sueña con un animal más raro que todos, y lo raro del animal es que tenía las cabezas y todo lo de todos, todo junto, y ese animal no es otra cosa más que el demonio, Satanás, que ahora sí se dio cuenta de algo muy inteligente y muy claro: el ser humano es fácil de enredar o de engañar. El ser humano es fácil. Entonces viene Satanás y lo que utiliza es que desde hace 2000 años él viene levantando todo un sistema que llega hasta el día de hoy. Recuerden, eso es un repaso. Recuerden que a Babilonia les mostré todo lo que hoy en el 2025 tenemos de Babilonia. Es más, les mostré hace 15 días que todas las cosas que tenemos de Babilonia, si no las tuviéramos hoy, no podríamos tener otras cosas. Y no hablo de cosas, hermanos, hablo de inventos, hablo de prestaciones, hablo de beneficios. La escritura, la arquitectura, el principio de derechos humanos viene de los persas, sistemas de riego de Grecia, olimpiadas, teatro, idioma, lengua. Y de Roma tenemos Senado romano, república. De Roma tenemos idioma, de Roma tenemos de todo. Entonces, simplemente lo voy a aclarar esta mañana porque no quiero que nadie se me pierda. El primer imperio, el imperio babilónico, Babilonia, aportó a la humanidad todo lo que usted se imagina que pudo haber aportado. El segundo imperio, el medo persa también, el tercero y el cuarto. Y cuando ya los imperios habían llegado a su punto máximo y al clímax, y los imperios ya se habían matado y habían desarrollado las armas y los diferentes sistemas de riego que están. Las carreteras romanas están hasta el día de hoy ahí, y los ingenieros de hoy hacen una carretera y se le hace un hueco a los 6 meses. Las carreteras romanas eran hechas de una forma impresionante y hasta el día de hoy la vía Apia está ahí. Usted va y camina por la vía Apia. Y cuando la cultura alcanza su máxima expresión, ¿cuál cultura? La cultura que venía de Babilonia, de Persia, de Grecia, de Roma. Aparece ¿quién? El Salvador del mundo. Pero ese Salvador del mundo, el tema no es una cruz simplemente. El tema no es un grupito de muchachillos que lo seguían de la edad de 30 años. ¿Qué edad tenés vos, Gabriel? 34. 24. Pareces de 34. Aparece Jesús, y ese Jesús, Dios no lo está viendo. Pobrecito, mi chiquito, ahí lo mando para que le den por todo lado. Ahí se los dejo. No. Cuando el Mesías viene y el Salvador del mundo viene a decirle al hombre que ya entendió que está en su máximo esplendor: así no es. Así no es. Y el Padre dijo que el que venía se llamaba
el segundo Adán. ¿Lo ve? Adán, vuélvanme a ver, Adán, A-D-N, Adán, segundo Adán. La genética del ser humano, si con la genética del primer hombre el mundo fue metido en el mismo saco del pecado, con la genética del segundo hombre, todos serían salvos a través de él. Que el ADN del segundo cambia absolutamente todo. En Adán todos morimos y en Cristo todos somos vivificados, dice el texto. Entonces, a ver, preguntas. ¿Cuándo llega Jesús? Cuando el ser humano pensó que ya había resuelto todo. Segunda pregunta, ¿por qué Jesús apareció en el año 754 de la era romana y no apareció en el 2025 ahora, donde está la inteligencia emocional, la inteligencia, como necio, la inteligencia artificial, y los chinos están haciendo y aquel está? ¿Por qué Jesús no vino en este momento? Porque exactamente el momento en que Jesús llegó le está diciendo al hombre, el hombre es capaz de hacer todo lo que cree que puede hacer, y el hombre pensó, y el ser humano pensó que él es Dios y que no necesita a Dios. Y entonces Pablo, que se encuentra con el último imperio romano, manda un mensaje a la humanidad exactamente en el año 55, y el mensaje a la humanidad es: cuidado, porque Dios muestra su ira desde el cielo contra todos los que son pecadores y perversos, que detienen la verdad con su perversión. Ellos conocen la verdad acerca de Dios porque Él se la ha hecho evidente. Pues desde la creación del mundo todos han visto los cielos y la tierra. Por medio de todo lo que Dios hizo, ellos pueden ver a simple vista las cualidades invisibles de Dios, su poder eterno, su naturaleza divina. Así que no tienen ninguna excusa para no conocer a Dios. ¿Lo ven? Este mensaje fue el mensaje de Pablo en el año 55, cuando ya el mundo estaba en el imperio romano, y les dijo: ustedes creen que lo tienen todo, que la plata lo es todo. Están equivocados. Es cierto, ellos conocieron a Dios, pero no quisieron adorarlo como Dios ni darle gracias. En cambio, comenzaron a inventar ideas necias sobre Dios. Como resultado, la mente les quedó en oscuridad y confusión. ¿Por qué vino Cristo? Porque el ser humano logró éxito en todo, pero estaba oscuro. Aquí hay que decir amén y aleluya. ¿Me están siguiendo? Bueno, voy bien despacio, no urge nada. Pablo se lo aclara a la gente en Corinto. Lo que es primero, sí, vivimos en esta tierra. No es malo, no es malo que tengamos rueda y que tengamos tecnología, eso no es malo. Vivimos en esta tierra, vivimos en este cuerpo. Vivimos aquí, pero no somos de este mundo. Y el problema con Enrique, el problema con Quique, y el problema con todos los Quiques que hay un montón, y con Federico, y el problema con cualquiera de aquí es que piensa que el mundo lo es todo. Eso es lo que el Señor está diciendo. El problema con Stephanie, el problema con Mari, es que pensamos que el mundo lo es todo. Y el Señor le está diciendo: cuidado. Y en lugar de adorar al Dios inmortal y glorioso, rindieron culto a ídolos que ellos mismos se hicieron con forma de simples mortales. Verso 24. Dios, por tanto, Dios los abandonó para que hicieran todas las cosas vergonzosas que deseaban hacer en su corazón. ¿Ya entienden por qué vino Jesús en el momento en que vino? De ahí en adelante, cuando Jesús vino, Jesús dijo:
¿cómo le está yendo? Ya me está yendo súper bien, tengo mi carrera, mis hijos, mi casa, tengo avión, helicóptero y barco. Y además ya le compré a Elon Musk un cohete. Y si van a Marte, yo ya me apunté para ir a Marte también. Y Jesús dijo, ¿qué dijo? De nada le sirve al ser humano si gana el mundo y pierde su ¿qué? Su alma. No entendí. Voy. Usted tiene algo adentro que se llama espíritu. ¿Se va a dar cuenta de eso hoy o el día que se vea cara a cara con Dios? Vuélvame a ver. Todos tenemos vida eterna. Todos. Unos, vida eterna con el Señor. Y otros, vida eterna en el infierno. Todos tenemos vida eterna. Todos. El evangelio de Dios es una bendición para unos y la peor maldición para otras personas. O sea, Lucas, Pablo, Nati, Cris, el único infierno que un hijo de Dios va a conocer es aquí. Y el único cielo que una persona sin Dios va a conocer es aquí. Así es. Entonces, fíjense que cuando Pablo está diciendo, primero viene el cuerpo natural, el Espíritu Santo está diciendo, perdónenme, no me enreden. Lo natural es primero, estamos vivos, aquí hay que ir al baño todos los días, hay que comer. Pero el problema con vos, Nicole, el problema con vos es que vos pensás que el cuerpo natural es todo. El problema con vos, Mari, Federico, es que vos pensás, esto es lo que Pablo está diciendo. Que la gente se quede en lo natural y no en lo espiritual. Ignora lo espiritual. Piensa que lo espiritual es venir a misa, culto, lo que fuera. Sigue diciendo Pablo. Adán. ¿Cuál Adán? El primero. Fue formado del polvo de la tierra. Es igual a nosotros. Mientras que Cristo, el segundo, Adán, al usar la palabra segundo, se está refiriendo al adjetivo que califica, al sustantivo, que en este caso es la condición de Adán de ser el primer ser humano. El segundo Adán vino del cielo. Entonces resulta y sucede que para poder entender por dónde va la cosa, tenemos que darnos cuenta, mis amados hermanos, que hay un montón de cosas que hoy ya representan a ese monstruo, a ese animal, que no es un animal. Es más, lo que les estoy diciendo es que lo que Juan vio como animales con una cabeza, para nosotros es invisible, porque ya lo estamos viviendo. Entonces hay un montón de teorías y de cosas conspirativas que dicen que entran a las sombras, pero cuando se pone a leer que hay una teoría del nuevo orden mundial que evoluciona con el tiempo, que dice, que afirma que existe un gobierno en la sombra y algo en la sombra, algo gobierna el mundo, pero no se sabe qué es, compuesto por banqueros, políticos, empresarios, busca instalar un gobierno único, cosas extrañas. Y entonces se menciona que hay alguna gente que claramente ya se ha identificado de ese gobierno mundial
que dicen que ese gobierno mundial lo que busca es el control total de las naciones. Una élite, un grupo especial de personas global que mueve los hilos en las sombras, que empezaron con los organismos internacionales, la ONU, la F, el Fondo Monetario Internacional, Bilderberg, que no me acuerdo qué es eso, el Club de Roma. ¿Y cómo es que esos seres humanos controlan todo? Porque hay una eliminación de la soberanía nacional. La gente ya no tiene derechos sobre sí mismo. El control financiero global, la desinformación y manipulación mediática, la división, el conflicto social. Hermanos, lo que les estoy mostrando es que no importa que siga leyendo, lo que les estoy mostrando es lo que hay en el corazón de los seres humanos. Entonces, voy en orden. Paso 1. Sale del mar el animal que ve Juan, que representa todos los 2000 años de cultura, pero en este caso, este animal lo que está utilizando evidentemente es todo el conocimiento, la información, todo el saber, todo lo poderoso que el ser humano ha podido ser. ¿Ok? Paso 2. Voy a paso 2. Espérense, para brincarme esto así, porque esto no es pura información que es importante. Ahí está Bill Gates, ¿ve? Bill Gates, Klaus Schwab, la familia Rockefeller. Pero aquí lo que nos interesa es esto. Vamos. Lo que nos interesa es entender que dice que todo el mundo adora a la bestia. Entonces Yelitza dice, pero ¿cómo yo voy a adorar una bestia si yo entiendo que es una bestia? ¿Cómo yo me voy a inclinar ante una bestia? ¿Cómo yo voy a adorar una bestia? Pero es que ni la palabra adoración es lo que ustedes entienden que es adoración, ni la palabra bestia que Juan está usando es la palabra que tenemos que entender. Porque lo que Juan está diciendo es que ya muchos de nosotros adoramos a la bestia. Eso es lo que Juan está diciendo. Que el culto al cuerpo, que el culto a la tecnología, que el culto al dinero, que el culto a lo material no es otra cosa que la adoración de la bestia. Que ya muchos de nosotros estamos adorando a la bestia. Pero entonces entramos al capítulo 13, verso 11. Y en el capítulo 13 aparece una segunda bestia. Dice así: luego vi a otra bestia. Esta salía de la tierra. Esta salía de la tierra. Tenía 2 cuernos. Hemos visto que los cuernos representan poder. Cuernos, poder. Pero esos cuernos no son como cuernos de algo poderoso. Dice que estos cuernos como los de un cordero. Pero hablaba con la voz de un dragón. Hablaba con la voz de un dragón. Entonces, mis amados hermanos, resulta y sucede que, oiga, se lo voy a leer. Aquí lo acabo de acomodar. Desde 1646, Martín Lutero, Juan Calvino y la Confesión de Fe de Westminster dicen que esta bestia no es otra cosa más que el Papa, el cual aparenta piedad con cuernos de cordero, pero que habla como un dragón. Este cordero quiere, al presentarse con cuernos de cordero, quiere hacer una parodia, quiere hacer una similitud con el Cordero de Dios. Entonces los
especialistas dicen que lo que tenemos aquí no es otra cosa más que si ya tenemos, atención, ¿cómo se los explico? Así, vean, vean hermanos. El Salvador llegó a un nivel de violencia tan grande, las maras se apoderaron de absolutamente todo. Tanto es así, que si alguien como Quique y Ale, que tienen un edificio aquí, tienen su negocio aquí en el centro de San Ramón, si la mara salvatrucha tenía una base ahí, ellos tenían que pagarle seguridad a la mara, no a la policía. Fue tan grande el nivel de control que llegó a tener las maras en El Salvador, que cuando el presidente Nayib Bukele utiliza el régimen de excepción, nadie dice ni papa. No entendí. Que si mañana Rodrigo Chávez dice que va a utilizar el régimen de excepción y empiezan a meter a todo el mundo en la cárcel, se arma la de San Benito. ¿Por qué? Porque la gente no ha sufrido lo suficiente para poder reconocer que lo que había que hacer era meter mano dura con ese montón de maleantes que ya va por 42,000 en un país de 6 millones de habitantes con 24,000 kilómetros cuadrados. ¿Me estoy dando a entender? Entonces, ¿qué pasó? Que cuando El Salvador estaba ya en su peor momento, de que aquello es un desastre, ya tenía el caldo de cultivo, ya tenía lo que se necesitaba para que apareciera ¿quién? O un dictador, como en el caso de Venezuela. En el caso de Colombia, Colombia está en cosas parecidas, pero Colombia lo que pasa es que era tanta la corrupción en el gobierno, era tanto el desastre en el gobierno, que lo que aparece en Colombia no es un dictador, sino un líder popular que se llama Duro. Pablo Escobar Gaviria. Estaba pensando en el segundo nombre. Y Pablo Escobar Gaviria llega a doblarle las rodillas al gobierno, al Senado y al pueblo. Y durante 18 meses, que fueron los más importantes, tuvo el control de absolutamente todo. Es más, fue diputado del Congreso. No entendí, voy. ¿Qué falta? Ya tenemos internet, tenemos carros eléctricos, ya la gente está volando en drones gigantes. El idioma está en su máxima expresión. Lo que hay es modificaciones del idioma cada 10 años por medio. En el caso del castellano, el castellano se modifica cada 10 años por la Real Academia Española y lo que hace es incluir términos nuevos. ¿Qué falta? El mundo está en crisis. La generación conservadora, la generación que tenía valores, la generación que tenía, ya falleció, ya no quedan muchas personas. La edad promedio, según el estudio de la Universidad Nacional, la edad promedio de los católicos en Costa Rica que son profesantes, comprometidos, está por encima de los 60 años. Las personas entre los 17 y los 35 no son nada o son evangélicas. Nuestro presidente estaba caminando ayer o antier en contra de un poder del Estado. Hermanos, yo no sé qué queremos más ver. Ya ahora matan a la gente en todo lado. Ya uno no puede ni saludar a nadie en la calle. Ahora que casi toda la semana pasé en Guadalupe y me encontré un amigo de la y qué gordo que estás, me dice.
Perdón, hermano, yo no lo veo, lo hombre saludándome, yo haciendo así. Se aparecen un par de motos, corro. Perdón, yo soy de Santa Cecilia de Guadalupe. ¿Qué se imagina? ¿En serio? Hermanos, lo primero que se ha dicho es que esto es el papado. Que significa la iglesia visible de Oriente. Los adventistas dicen que este segundo cuerno, que es interesantísimo. Los adventistas dicen que este segundo cuerno no es otra cosa que en Estados Unidos surge como una nación cristiana, como cuerno de libertad, pero hablará como dragón. Los adventistas dicen que ese bicho que está ahí no es otra cosa más que el gobierno de los Estados Unidos. R.C. Sproul, Kenneth Hagin, Henry Hanewas dicen que es otra cosa, que es simplemente la segunda bestia. Representan los sacerdotes del culto imperial romano. Un funcionario judío que se llama Hesio Floro, John MacArthur, Riley, Tim LaHaye, John Walbur dicen que es el falso profeta, y hablan de una cosa que se llama la Trinidad del diablo. Ya tenemos al demonio y al hombre rendido ante el sistema del ser humano, y ahora dice que aparece la segunda bestia con dos cuernos como los del cordero, pero que hablaba con voz de dragón. ¿Qué es? Ya le estoy leyendo todo lo que se dice que es. Papa, un líder ecuménico. Tim LaHaye dice que es un líder ecuménico. Y Francisco Mario Bergoglio hizo hace poco, se inventaron una reunión ecuménica. La palabra ecuménica significa de diferentes religiones. Me gusta muchísimo la posición del doctor Hendrickson y del doctor Bill. Sam Storms dice que este bicho no es otra cosa que lo que representan las religiones, incluyendo el vacilón, el chingue y la majadería de los evangélicos con la plata y con el Espíritu Santo. Me gusta mucho esa. Avanza, una más, no se preocupe, ya voy a terminar. Dice que esta segunda bestia ejercía toda la autoridad de la primera bestia y exigía que toda la tierra y sus habitantes adoraran a la primera bestia, la que se había recuperado de su herida mortal. Recuerden que vimos lo de la herida mortal. ¿Qué era? ¿Qué significaba esa herida mortal? Varias cosas. Una parodia de la resurrección de Cristo. El movimiento LGTB, que se trata como de apagar pero luego resucita. Un montón de cosas hay con relación a eso. Simplemente lo que hay que tener claro, todos saber, hermanos, que está hablando de que la señal de entender de quién es, qué es algo que de alguna forma va a resurgir. Nos da un detalle de lo que es exigida adorar al sistema, pero entramos directamente aquí al versículo 13 y dice que no era cualquier payaso. Que incluso hacía que cayera fuego del cielo a la tierra mientras todos observaban. Versículo 13. ¿Me están siguiendo? Y lo más triste es esto. Triste. Con los milagros que se le permitió hacer en nombre de la primera bestia, engañó a todos. No entendieron. Voy de nuevo. Con los milagros que se le permitió hacer en nombre de la primera bestia,
engañó a todos que por razón de sus intereses fundamentales, su Dios es su cultura, su título, su apellido, su cuerpo, su mundo, y le pertenecen a este mundo. Este texto me enseña a mí lo que acabo de verle a un hermano que me pareció fascinante, y es que la marca de la bestia, el famoso 666, no es otra cosa más que la gente solamente identificada con el mundo que aman, con el mundo que adoran. Ojalá me entiendan, pero lo que les vengo diciendo desde que empezamos el capítulo 12 es que esto es tan sutil, tan sutil, tan sutil, que usted lo ve en las películas. Usted ve Disney haciendo cosas así como que tiran cosas sutiles. Un jugador gana una medalla de oro y habla por televisión y dice: quiero darle un saludo a la afición y darle gracias al universo, a mi papá, a mi mamá y a mi novia y al universo y a... Engañó a todos los que pertenecen a este mundo. Eso es una paradoja. ¿Por qué es una paradoja? ¿Cómo va a engañar a los que ya están engañados? Es que no están engañados. Piensan que lo que tienen, lo que son, lo que están haciendo es todo en la vida. Pregunta. ¿Quiere decir que a mí me tiene que ir mal en la vida? O sea, yo tengo que irme mal y andar, soy un desgraciado, soy un gusano, soy una desgraciada, no le sirvo para nada. No. No. Les ordenó que hicieran una gran estatua de la primera bestia, la que estaba herida de muerte, y después volvió a la vida. Así que tenían una estatua. ¿Quién sabe qué es lo que Juan está entendiendo como estatua? Porque la palabra estatua es lo más que él llega a entender. No sé si es un holograma, no sé si es una proyección, yo no sé. Los chinos están haciendo ositos gigantes en los edificios, no sé. Hablar en este momento de que una estatua hable no tiene para nosotros nada de nuevo. Luego se le permitió dar vida a esa estatua para que pudiera hablar. Entonces la estatua de la bestia ordenó que todo el que se negara a adorarla, debía morir. Dejémoslo aquí. ¿Por qué dejémoslo aquí? Porque sigue el 666. Sí, duro.
no está escrito en el libro de la vida. Claro, esto que Graving está diciendo es muy importante. ¿Por qué es muy importante? Porque la bestia, lo que la palabra nos está diciendo es que la bestia ya está entre nosotros. Que la bestia lleva 2000 años con nosotros. Que Satanás no se... Que la película El Exorcista es exactamente todo lo que el diablo no hace. Que el diablo lo que está organizando es todo de forma tal de que nosotros nos enamoremos de la cultura. ¿Me entiende? Que nosotros nos enamoremos del arte. Que nosotros, una tarde de estas, Monse me estaba leyendo una cosa de una iglesia en San José, aquí en Costa Rica, donde en el culto iban a valorar, iban a analizar en el culto obras de arte de autores cristianos del pasado. Perdón. La adoración a la bestia es todo aquello que no se esté ajustando a lo que la palabra de Dios nos está mostrando y enseñando, lo escrito. Entonces, perdón, o sea, hermanos, yo necesito que usted me entienda que si le estoy diciendo que hay 17 interpretaciones de un texto bíblico y que tenemos 4000 años de tener la cultura metida en nuestra cabeza por todas partes, ¿por qué cree usted? ¿Por qué se imagina usted que hay personas que no quieren creer en Dios, que no aceptan a Dios? ¿Por qué creen ustedes que hermanos suyos y míos hoy están en este momento tirados en el suelo en congregaciones diciendo que el Señor los tocó? Estamos hablando de que la bestia ha llegado a su máxima expresión. Estamos hablando exactamente de que engañó a los engañados. No se puede. Ya te doy la palabra, Lucas. Entonces, yo quisiera que usted me entienda esta mañana que al analizar este texto no podemos quedarnos con la interpretación de decir simplemente esto es, porque bueno, yo no sé, es muy importante que le den seguimiento a esto en YouTube o lo que sea con relación al tema, porque esto que Graving está mencionando ya lo mencionamos, ya dijimos quiénes sí, quiénes no. Es que la marca de la bestia es un chip. Cuidado porque no hay necesidad de ponerle chip a alguien que ya adora a la bestia. ¿Me doy a entender? ¿Por qué adora a la bestia? Porque a Dios no le importa. Le reí Romanos 1. Ya está marcado. A ver. No me levanten la mano, es un ejemplo. ¿Cuántos de ustedes son creyentes? No me levanten la mano, me van a levantar la mano. ¿Cuántos de ustedes tienen el Espíritu de Dios en su corazón? ¿Alguno de ustedes tiene una marca en la frente y en la mano derecha? No. ¿Ustedes saben por qué la marca? Bueno, me voy a adelantar un toque. ¿Por qué la marca es en la frente y en la mano derecha? La marca en la frente significa lo que yo creo, lo que yo sé, lo que yo soy. Y la marca en la mano derecha es cómo yo vivo. Esas son las dos razones por las cuales la marca está en la frente y en la mano derecha. Perdóneme, con todo respeto, con solo ver cómo vivimos algunos, haciendo una aclaración general, hay gente que no necesita que le ponga ningún número en la jupa. ¿Alguien me está entendiendo? ¿Para qué el diablo se va a ir a perseguir el bicho que allá anda en su mundo y en su vida?
no dice malas palabras, no dice cosas feas, pero tiene éxito en el mundo. Y dice el texto, ¿no saben ustedes que ese éxito y esa amistad con el mundo es enemistad con Dios? Lucas, bien rápido, duro. Dos, listo. A ver, a lo largo de la historia, el ser humano se ha caracterizado por alabarse a sí mismo. Entonces, tomándoles desde ese punto de vista que ha estado acompañado con nosotros, la bestia se podría decir que es nuestro propio ego y nuestra propia codicia por nosotros, por exonerarnos a nosotros y decir que somos lo mejor, de lo mejor, de lo mejor. ¿O lo dejaremos en el aire? Anoche Oscar hizo una intervención como la que hiciste ahora. La Biblia sí nos lleva a saber que finalmente terminamos con un bicho, con una persona, con un ser humano que sale de los seres humanos, que no se sabe quién es. Dicen que un judío, dicen que un árabe, dicen que un engendro nacido del demonio con una mujer, pero sí esperamos que haya una manifestación de un hombre, porque es lo que el texto nos menciona. Finalmente está hablando de cosas muy personales, muy concretas en ese sentido. Sí, está hablando de que el hecho de que la gente, o sea, a ver, la palabra dice, donde está tu tesoro, ahí estará tu corazón. Y si tu tesoro no es Dios, todo lo demás es Dios. Quédese con eso. ¿Alguien más? ¿Alguna observación, pregunta? Duro, Gabriel. Que a pesar de que nosotros, bueno, se supone que todos los que estamos aquí deberíamos tener el nombre escrito en el libro de la vida, Jesús en Mateo 24 aclara que los falsos cristos y los falsos profetas intentarán engañar incluso hasta los escogidos. Entonces, eso significa que, digamos, me imagino yo que los escogidos son aquellos que tienen su nombre escrito en el libro de la vida. Entonces, Satanás incluso va a intentar engañar a aquellos que ya tienen pues las cosas claras, ¿o no? A ver, el Espíritu Santo no es un payaso. El Espíritu Santo está aquí para guiarnos a toda verdad. Cuando el Espíritu Santo nos guía a la verdad, el Espíritu Santo no nos guía a la ocurrencia de lo que usted quiere creer que es la verdad. El Espíritu Santo nos guía a la palabra. Pero hay un problema. Hasta hace poco, en la gran mayoría de congregaciones, la Biblia es un libro de consulta, no de vida. Entonces, la palabra escogido que estás usando se caracteriza por una cosa. Número uno, todo escogido, toda persona escogida necesita el cuerpo de Cristo. Número dos, toda persona escogida con la presencia del Espíritu Santo en su corazón necesita que el papá lo alimente con la palabra escrita. Número tres, toda persona escogida reconoce que peca y que necesita del perdón de Dios todos los días. Y puedo seguir, pero ¿qué pasa? Que en la palabra escogidos es donde está la diferencia. ¿Por qué? Porque es muy sencillo. ¿Qué es lo que dice Lucas? O sea, ¿por qué yo le tengo tanto cuidado a la psicología? Le tengo mucho cuidado a la psicología porque la psicología da respuestas. Cuando yo le digo a Nicole que el problema que ella tiene es de autoestima, Nicole dice, es cierto. Por eso es que bajar de peso por la autoestima es un error terrible. Porque cuando usted baja de panza, usted se siente el dueño del mundo. Y le puedo dar 100,000 casos. Es más, es la gente que más rico le gusta a uno cobrarle. Sí, mamá.
Sí, sí. ¿Qué más? A ver, ¿qué más? No pierdan esta oportunidad de poder hablar, porque esto es para lo que Dios nos trajo a la iglesia. Esta es la razón de ser de la iglesia. Van a intentarlo si fuera posible, o intentará engañar, A los escogidos. sí, a los escogidos, pero no lo va a lograr. Yo siempre hago esa gran diferencia. La iglesia, como usted lo ha dicho, está, ¿verdad? Está en otro nivel, está A ver, totalmente. ¿y qué es lo que hace la diferencia en que lo engañen a usted o no? Una cosa, se llama humildad. Cuando usted es humilde, usted dice la palabra de Dios es suficiente. Cuando usted no es humilde, usted dice, a mí no me engaña nadie. Y como una vez termino de predicar aquí a las 11 de la mañana, a las 10, se me levanta un señor que estaba sentado ahí, cuyo nombre no voy a mencionar, y me dice, qué tonto que fui. Yo no sabía que el diezmo es para el Antiguo Testamento. Yo no sabía que había que diezmar por agradecimiento si yo diezmaba. Yo le acabo de mandar 100,000 pesos a Enlace. Y es de los que dicen que no los van a engañar. A ver, ¿qué más? Si no vienen de hoy en 8 y se pierden la marca de la bestia, no me hago responsable de que les pongan un sello en la jupa, dijo aquel. ¿Qué más? Todo hijo de Dios sabe que es hijo de Dios. Ay, pero es que, pero pastor, dígame una cosa, es que viera usted que es que si yo peco, ¿verá que me voy para el infierno? Sí, si se va para el infierno si peca. Pero si usted ha sido lavado por la sangre del Señor, usted está en un proceso de Dios. Y cada vez que usted peca, pero es que yo ni siquiera me doy cuenta que estoy pecando, entonces no sos hijo de Dios todavía. Y llegó la hora de que le entregues tu vida al Señor. Porque todos los hijos de Dios están tratando de hacer que la palabra de Dios se refleje en sus vidas, para que ellos digan, a la puña, lo que yo estoy haciendo no, como que no, ¿verdad? Esto como que a Dios no le gusta, no digamos, o sea, si usted no tiene culpa, dolor, resentimiento, sentido de que lo que está haciendo no agrada a Dios, asústese, porque no es hijo de Dios. Los hijos de Dios la estamos pulseando con sangre y pelos, como dicen, porque esto sea de alguna realidad en la vida de cada uno de nosotros. Y no es fácil, no es fácil. Resumen, está el asunto organizado, organizadísimo. 2, podríamos decir entonces que estamos en momentos en los cuales podríamos ver la conclusión de muchas cosas. Yo pienso que sí. ¿Qué más podríamos ver? Número 3. Entre más tranquilo y feliz usted esté con el mundo, yo no estoy hablando de bailes y de guaro no. Entre más tranquilo esté usted con el mundo, más largo está de Dios. Eso es todo. Yo no puedo hacer nada. Escúcheme, yo no puedo hacer nada. Yo no puedo montarlos en un carro y decirles vengan, porque yo no estoy con ustedes cuando ustedes están solos. Y si usted no es capaz de abrir la Biblia en toda la semana, cuestiónese su salvación. Yo no soy salvo. A mí la Biblia, ¿cuál Biblia?
Dios, ¿para qué? Oración. Estoy bien así. No hay que gordo más guapo. Señor bendito, te damos gracias en esta hora. Gracias, Dios, gracias. Pedimos, Señor, tu bendición para esta semana, Señor. Permite que podamos reflexionar más y más y más sobre el texto, sobre lo que estamos viendo. La semana entrante que vayamos a entender un poquito más sobre esto, porque simplemente lo importante aquí es darnos cuenta que nos estás diciendo, cuidado. Cuidado.